Hola, buenas tardes. Mirad, en primer lugar, espero que estéis todos bien. Esta situación es completamente nueva para todos vosotros, para mí también. Entonces, bueno, esta semana ha ido todo un poquito atropellado. Me hubiera gustado que tuvierais acceso a la plataforma, no ha podido ser. Entonces, con lo que respecta a las siguientes clases, ¿vale? Intentaremos ir organizándonos en función del tiempo y en función de lo que esto dure. Vamos a... Os pondré un enlace a través del cual podréis ver este vídeo. ¿Esto para qué os sirve? Para que, bueno, en cierta medida, aunque no vengáis a clase, sí que los conceptos claros se os queden. Entonces sí que os aconsejo, por favor, que cojáis el libro de atención higiénica, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Cogéis la unidad 6, que ya os he subido todas las actividades, y la unidad didáctica 6, como veis, se denomina prevención y control de infecciones. Bien, esta unidad viene mucho a colación de lo que estamos viviendo, desafortunadamente. Lo que nos va a hablar es cómo el microorganismo entra en nuestro cuerpo y es capaz de transmitirnos una enfermedad. Bien, como os decía, normalmente cuando llegáis a esta unidad didáctica, lo único que habéis visto es una gripe o una neumonía de algún familiar o alguna cosa y nos sirve de ejemplo, pero ahora sí que vamos a poder utilizar el ejemplo del COVID-19, del coronavirus, que todos habéis oído, ¿no? Cómo se contagia. Bien, pues esto nos va a servir un poco de hilo conductor y va a hacer que nosotros adquiramos estos contenidos de una manera mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, si os vais a la página 116, que es donde empieza el tema, ahí empieza hablando de la epidemiología, ¿no? Entonces, os habla de la epidemiología como la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades transmisibles en las poblaciones y a día de hoy en las noticias estáis viendo, ¿no? Un poco en qué consiste la epidemiología. Van estudiando la evolución de la enfermedad a lo largo de tanto del cuerpo humano, o sea, en el organismo, como su extensión, ¿no? Pues, nosotros ahora, si utilizamos en todo momento el ejemplo del COVID-19, podéis ver cómo ha evolucionado desde China hasta en cuanto a extensión y en cuanto a cuando invade un cuerpo, cómo actúa. Bien, pues todo esto lo estudia la ciencia denominada epidemiología y aquí en el punto 1.1 en conceptos nos habla de qué es una enfermedad. Una enfermedad se define como cualquier estado del individuo en el que hay una alteración más o menos grave de la salud. Entonces, a partir de aquí, nos habla de dos conceptos básicos, signos y síntomas. Signos es todo aquello que se puede cuantificar. ¿Tengo fiebre? ¿Cuánta fiebre tengo? ¿Tengo la tensión alta? ¿Cómo de alta? Ahora bien, el síntoma es aquello que yo siento. Me duele la cabeza, me duele la musculatura, me duele... Esto no se puede cuantificar. Entonces, todo aquello que se puede cuantificar es un signo y todo aquello que no se puede cuantificar es un síntoma. A partir de aquí, veis que os aparece una tabla que os aparecen los criterios, los tipos de enfermedades y los ejemplos. Bien, esto que parece muy farragoso no deja de ser lo que siempre hemos visto, ¿no? Por ejemplo, criterios. Con lo que respecta al curso de la enfermedad, nos habla de aguda, subaguda y crónica. La enfermedad aguda es aquella que aparece en un momento puntual, aparece una evolución muy rápida, tiene un pico y baja, ¿no? Pues no sé, un virus estomacal de 24 horas. De repente tiene un pico, yo estoy con un cuadro diarreico a lo bestia y vuelve a bajar. Es un proceso agudo. Uno subagudo es que esa sintomatología no es tan fuerte, pero sí que se prolonga un poquito más en el tiempo. Y luego tenemos la crónica, que es aquella enfermedad que es de una evolución lenta y es larga, ¿eh? Por eso siempre se diferencia entre agudo, que es algo que pasa ya y ahora y normalmente tiene un pico más fuerte, y algo crónico es algo que se queda en el tiempo, que permanece en el tiempo y que normalmente no es tan grave. Por lo que respecta a la enfermedad en cuanto a la frecuencia de aparición, hablamos de esporádica, ¿vale? Algo esporádico es algo que en una determinada población en un momento dado aparece. Y mirad, hasta ahora lo que a mí más me costaba era que entendierais la diferencia entre endemia, epidemia, pandemia. Ahora ya lo estáis oyendo. Una endemia es cuando está presente, os lo estoy mirando para deciroslo exactamente igual, ¿vale? Vosotros a partir de ahí vais subrayando. Endémica es aquella que está presente de un modo constante en épocas fijas o en una población determinada. El cólera, por ejemplo, está en la India en un momento determinado, en una población determinada aparece y siempre aparece normalmente cuando esa climatología cambia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es endémica, ¿vale? Luego, o que está presente siempre, es decir, en la India, por ejemplo, eso lo vamos a tener presente siempre. Luego, epidémica es aquella que
lo que pasó al principio en China. Es decir, en principio era una epidemia. ¿Por qué era una epidemia? Porque era una población muy grande que había aparecido una enfermedad, pero era una población. Cuando ya se extiende a todo el mundo es cuando hablamos de pandemia. Entonces, en cuanto a frecuencia de aparición, vemos esporádica, que aparece de un modo ocasional. Endémica es aquella que está presente en una época determinada o en épocas fijas en una población. Epidemia es aquella que de repente afecta a un gran número de personas pero está controlado. Y pandemia es cuando ya se va. Cuando se va y se extiende a todo el mundo, que es lo que está pasando ahora. ¿De acuerdo? Luego, en cuanto al origen de la enfermedad, tenemos infeccioso o no infeccioso. Infecciosa es aquella que está causada por microorganismos que desarrollan la enfermedad en el huésped al que afectan, ¿no? Y no infecciosa es aquella que no está causada por microorganismos, ¿vale? Una enfermedad no infecciosa puede ser perfectamente la diabetes. No está causada por ningún microorganismo, pero es una enfermedad, ¿no? Y luego el comportamiento de la población puede ser una enfermedad transmisible o no transmisible. COVID-19 totalmente transmisible. Bien, entonces sí que os ha juntado una de las actividades, os ha juntado un enlace del Ministerio de Salud para que investiguéis un poco cómo evoluciona esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí al final de esta página os habla que una enfermedad transmisible es aquella en la que el agente causal que procede de un huésped infectado o de un reservorio animado es capaz de desencadenar la enfermedad de un huésped susceptible. Tenemos varios periodos, ¿de acuerdo? Una enfermedad no es algo lineal. Si os fijáis en algún momento en el que os habéis encontrado enfermos o enfermas, va como a picos. Es decir, yo tengo un periodo en el que empiezo a incubar esa enfermedad, luego tengo un periodo en el que estoy enfermo y luego tengo un periodo en el que me quedo muy flojo, ¿no? Pues estos periodos, se habla de periodo de incubación o latencia, que es el periodo en el que yo estoy incubando la enfermedad, ¿vale? Es desde que entra el agente causal hasta que me aparece el primer síntoma, ese sería el periodo de latencia. Luego tendría el periodo de invasión o prodrómico. El prodromos es cuando empiezan a aparecer esos síntomas que yo, pues no sé, quiero decir, vamos a poner un ejemplo. Periodo de incubación. Es el periodo desde que alguien me contagia la gripe, me contagia un virus, me lo contagia a mí, pero yo estoy bien, no estoy mal. Ahora bien, de repente empiezo a sentir mucho frío, muchos escalofríos. No tengo fiebre todavía, empieza a dolerme toda la musculatura, no me encuentro mal, pero sí que empieza esa fase prodrómica. Eso sería el periodo de invasión o prodrómico. Y el periodo clínico es cuando ya tengo esa enfermedad, ¿de acuerdo? Es decir, periodo de latencia, prodrómico y clínico. Es todo lo que transcurre y todo lo que habéis vivido todos desde el momento en el que alguien te contagia y no tienes ningún síntoma, empiezas a tener algún que otro síntoma que te dice que te vas a poner malo, que tu salud está empeorando, y luego el otro que se evidencia que estás enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, en el libro, en la página 117, nos va a hablar de lo que es la cadena epidemiológica. Mira, la cadena epidemiológica está apareciendo en todo momento en las noticias y nos habla del conjunto de elementos necesarios para que se produzca una enfermedad. La primera pregunta que yo me hago, ¿qué tiene que pasar para que se produzca una enfermedad? Bueno, pues tiene que haber un agente, tiene que haber algo que lo cause. Entonces, ese algo que lo cause se denomina agente causal. Y aquí tenéis toda una teoría que es muy importante, que os habla de qué es el organismo que causa enfermedad, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, os habla de unos conceptos de infectividad, patogenia, virulencia, inmunogenicidad. Todo esto os lo leéis, os lo subrayáis, pero el agente causal como tal es aquello que me causa la enfermedad. En el COVID-19, lo que me causa la enfermedad, el agente causal es el COVID-19. A partir de aquí, ¿vale? Pasamos de página 118 y me aparece como otro elemento, me aparece la fuente de infección y el reservorio, ¿de acuerdo? Fuente de infección es el hábitat en el que el agente causal se mantiene transitoriamente y es capaz de reproducirse, es decir, el agente causal llega a mí, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, a mí llega el COVID-19 y se deposita en mí de manera ocasional, pero yo, desde el momento en el que el agente causal se deposita en mí, yo soy una fuente de infección. O sea, no os agobiéis con los conceptos porque es lo mismo, pero poniéndole nombre. Es decir, si Silvia tiene, es lo mismo decir que Silvia tiene el COVID-19 que decir que el agente causal es el COVID-19 y la fuente de infección a partir de ahora será Silvia, porque le ha infectado a ella. A partir de aquí os habla del reservorio. Es el hábitat natural del agente infeccioso, el medio en el que se encuentran condiciones indispensables para la supervivencia. Y aquí os habla del reservorio humano como individuo enfermo, como portador, y todo esto es lo que estáis viendo en las noticias. Es decir, la fuente de infección está claro que si yo tengo el COVID-19 soy yo,
pero el reservorio es donde vive. Y entonces a partir de aquí nos explica, qué es lo que nos explican en las noticias. El COVID-19, señores, no salgan a la calle, confínense, porque igual pueden ser portadores sanos, asintomáticos, o pueden ser portadores enfermos. Esto os lo leéis de aquí y lo que os explica muy detalladamente es esto, ¿de acuerdo? A partir de aquí sí que os dice que cada usuario puede eliminarlo por una vía y se puede transmitir por una vía o por otra. En función de la patología, se puede transmitir por vía respiratoria, por vía digestiva, por vía genitourinaria, por piel y mucosas, y eso es todo lo que os explica aquí. Y a continuación os habla de el mecanismo de transmisión. ¿Qué es el mecanismo de transmisión? ¿Cómo se transmite? ¿Se transmite de manera directa o indirecta? Mirad, en el COVID-19 es que es un ejemplo genial que nos está viniendo para entender que hay mecanismos de transmisión directos, pero también indirectos, y esto lo vais a entender muy fácil. Mecanismo de transmisión directo es si yo, que tengo el agente causal COVID-19, que soy una fuente de infección y también soy un reservorio porque está en mí, estornudo. Y al estornudar, lo que hago que es, de manera directa, hacia la persona que tuviera delante, estaría contaminándola, ¿de acuerdo? Estaría pasándole el agente causal. El agente que tiene la infección, o sea, que va a causarle la infección. Pero también estamos viendo cómo se nos habla en materia de prevención de cuidado con las cosas que tocan, los pomos de las puertas, con las manos, cuidado con los pañuelos sucios, ¿vale? Eso es algo indirecto. Si yo, yo, como fuente de infección, como reservorio, tengo el agente causal, me sueno en un pañuelo y lo dejo aquí encima de la mesa y ahora viene un familiar mío y lo coge, ¿qué es lo que va a suceder? Que la transmisión va a ser bien directa. Yo he evitado en todo momento estar en contacto con ellos, pero ellos han cogido ese pañuelo, han cogido esa botella de agua de la que he bebido. Eso es un mecanismo de transmisión indirecto y esto lo explica aquí. Y por último se habla del punto de huésped susceptible. Un huésped susceptible es cualquier persona susceptible a enfermar. Cualquier persona susceptible a enfermar, en este caso seríamos todos nosotros. Hay otro tipo de infecciones que únicamente son pediátricas, hay otro tipo de infecciones que son, ¿vale? Huéspedes susceptibles, toda aquella persona susceptible de enfermar. Entonces, todo esto es lo que resume en estas páginas. Por último, haceros un resumen. Hemos visto todo lo que es la cadena epidemiológica, pero sí deciros que aquí tenéis un esquema, ¿de acuerdo? Este de aquí, donde sí que quiero que veáis y quiero que busquéis los eslabones de la cadena epidemiológica. Mirad, los eslabones de la cadena epidemiológica son 3, ¿de acuerdo? Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped susceptible. ¿Por qué? Porque para que haya una enfermedad, quiero decir, os tenéis que saber todo lo que os he dicho, pero para que haya una enfermedad tiene que haber un mecanismo de transmisión, una fuente de infección, una persona, yo, que tengo la enfermedad, un mecanismo de transmisión, sea directo o indirecto, y una persona susceptible a enfermar. Esos son los 3 eslabones que se tienen que producir constantemente para que haya una enfermedad. Es decir, que haya una fuente, que haya un mecanismo y que haya un huésped susceptible. Sin esos 3 eslabones no se puede producir la enfermedad y a partir de ahí se adhiere todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces luego ya si pasamos a la página 120 os explica lo que es una infección nosocomial, que simplemente tenéis que saber que la infección nosocomial es toda aquella infección que ocurre en un hospital, es decir, que el paciente no tenía su ingreso, ni estaba en periodo de latencia ni en periodo de incubación y que se lo lleva de premio. Y eso lo habréis visto si habéis tenido algún familiar que lo han ingresado en un momento dado. Y dices, uy, ¿cómo puede ser? Ingresó sano y ahora sale con una neumonía o sale con, yo qué sé, con una bacteria. Eso es una infección nosocomial, producto de algo que ha pasado a nivel hospitalario. ¿De acuerdo? Y con esto finalizo el vídeo y cualquier persona que tenga alguna duda o algún problema, vía Gmail, se puede poner en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, muchas gracias. Chicas, que vaya bien.